Julián Azabache estará. Es octubre 22. ¡Diciembre! ¡Que viene diciembre! Llegó la alegría, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué fue eso? Buenos días, Joan. Profe, se la arregló el día y sí. Para que vean. Ya la había escuchado, sí, señor. Bien, gracias. Jessica Conde está. Sí, señora. Luisa Fernanda González. David Lozano. Perdón, el ruido del perro. David Lozano. Daisy Rojas. ¿No está Daisy Rojas? Bueno. Bien, vámonos entonces con el grupo de contabilidad. Gracias. Bueno, tenemos de contabilidad, tenemos que está Aguirre Camilo, Aguirre Carrillo, Iván Mauricio. Sí, señora. Buen día, Arboleda Laura. ¿No? Barrera. Carrión Saidi. Presente. Duarte Luz Celeste. Presente. Escobar Iván Ramiro. Buenos días, profe. Presente. Giraldo Johan. Quiero limoncito con ron. La alegría, profe, presente. Verde Paola. Presente, profe. Buenos días. Yes. Menos mal que ustedes ya lo conocen. Méndez John. Y ahorita me activó el micrófono. ¿Sí está, no? Se pierde John. Bueno, seguimos con Ramos Jamie. Jair Sáez. Mónica Velasco. Fabián Saraza. Presente, profesora. Hola. Jackie Sea. Yo, profe, presente. Tía, ¿cómo vamos? Bueno, listo. ¿Qué más? Finalizando ya notas, ¿cómo anda la causa con eso? Yo no he calificado. Yo creo que soy la profesora más demorada en calificar la plataforma, pero yo la califico, igual no hay problema. Pero yo no tengo notas de nada. No. Pero no solo en su materia, sino en las otras. También pasa lo mismo. ¿Sí? No soy la única que me demoro con las notas. Bueno. No, profe, no se preocupe. Bien, no. De todas maneras, no, yo eso rápido lo saco. Lo que pasa es que una semana tras otra, todas las semanas hay que dar trabajos, entonces se acumula a veces. Bien, ¿qué les cuento? Nos queda un mes, ¿cierto? Ya ustedes saben que finalizamos más o menos en noviembre 24, estamos cerrando. Nos queda pendiente entonces para este corte, por acá yo ya tengo apuntado, tenemos, según mis cuentas,
nos queda por ver, bueno, ahorita vamos a ver un tema. Dejaremos después un taller, bueno, y seguiremos con el otro tema, haremos un quiz. Vamos a trabajar mucho en la clase las preguntas, es decir, como yo les dije la vez pasada, la idea es participación y más o menos son como 3 clases, ¿sí? Que nos faltarían. Lo mismo la autoevaluación y el parcial, ¿sí? Y cerramos el semestre. Entonces, pues, ¿qué más les digo? Esa es la programación de este curso. Bien, entonces ahorita pues vamos a empezar a hablar de un tema sobre los estados financieros que tiene que ver con la parte de los activos, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar del capital de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí ya les voy a proyectar, hoy vamos, digamos, a hacer como dar unos puntos claves y vamos a hacer como un pequeño análisis para que ustedes tengan en cuenta cómo se realiza. Entonces ya les voy a proyectar. Ahí estamos viendo la diapositiva. Sí, señora. Sí, me tocó apagar la cámara porque es que he tenido problemas de conexión. Esta mañana se me bloqueó. Entonces no me van a mirar por hoy, solamente van a mirar la presentación pues para que no se me caiga la llamada. Bien, como les decía, el capital de trabajo, bueno, ustedes ya revisaron, hicieron lectura de lo que fueron razones, indicadores financieros, la importancia de los indicadores financieros en el análisis, ¿cierto? Es una herramienta que comúnmente se utiliza para determinar cuál es la situación que tiene la empresa, ¿cierto? En un momento determinado, de qué manera se pueden corregir los errores que se presenten y, bueno, la idea es la toma de decisiones, digamos, cambios que se apliquen. Uno de los análisis que se trabaja en las empresas cuando se aplican los indicadores es revisar cómo estamos trabajando nuestros activos, ¿sí? Es decir, el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque de él dependen, pues, digamos, la función principal que tiene la empresa depende de este capital. Si yo como gerente o como analista no determino, no detecto cuál es el rubro o el nivel de este capital para que la empresa funcione bien, pues le puedo generar dificultades a la empresa en varios aspectos, como puede ser en la parte de endeudamiento, como puede ser en la parte de rentabilidad, como puede ser en la parte de prestación del servicio al cliente, en la parte de productividad, ¿sí? Son bastantes aspectos que dependen de este capital, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, capital es todo aquel activo que maneja la empresa, ¿sí? Que tiene a su favor, que es propio de ella, con el cual se trabajan las actividades o se opera en la empresa. El capital de trabajo es la suma de todos esos activos que se trabajan a corto plazo, ¿sí? Que diariamente se están manejando, se están manipulando, se están haciendo, digamos, se están aplicando a las actividades, ¿sí? Puede ser de pronto la parte de inventarios, como puede ser la parte de cuentas que se tienen que cobrar, ¿cierto? Los proveedores también hacen parte ya con la parte de pasivo, ¿sí? Todo eso es circulante, ¿no? Estamos a diario trabajando. Cuando hablamos de capital de trabajo operativo,
ya es la parte directamente que tiene que ver con la relación de la empresa, o sea, con la actividad de la empresa, ¿sí? Es diferente. Entonces, una cosa es el capital, otra son todos los activos que manejamos y ya la operatividad es otro tipo de capital. Y el capital de trabajo neto operativo es ese valor que me dice a mí el real con el que yo puedo trabajar disminuyéndolo o digamos sacando el dato de las deudas o la financiación que yo tenga con, ya sea con la parte bancaria o con los proveedores, ¿sí? Ese valor es la realidad, o sea, digamos, es el saldo que me queda a mí después de haber hecho esa resta o esa disminución, ¿sí? Entonces, es diferente para que se ubiquen. ¿Sí? Una cosa es el capital como tal con el cual la empresa sustenta sus activos y otra cosa es ya la parte de operatividad, ¿sí? Que me indican realmente cuál es el nivel y el valor que yo debo tener para poder trabajar disminuyendo ya, sacando deudas, sacando obligaciones. ¿Sí? Entonces, para que se ubiquen con esa parte. Bueno, acá pues nos define que capital de trabajo operativo, entonces ahí está, son los recursos que una empresa necesita para operar generalmente, ¿cierto? Representado en sus cuentas por cobrar, sus inventarios y demás circulante operativo, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, entonces, no podemos, una empresa cuando tiene fallas, digamos, en la parte de inventarios, ¿cierto? Obviamente va a tener fallas en la parte de ventas, ¿sí? Entonces, todo va como ligado, ¿no? Una cosa con la otra. Si yo tengo problemas con los clientes, digamos en la parte de la cartera, cuando estoy hablando de cuentas por cobrar, pues eso me va a afectar también mi flujo de caja, ¿cierto? Porque ellos, los clientes, pues se van a ver apretados y no me van a cumplir, digamos, con los saldos y pues a mí me va a tocar empezar digamos, a operar de otra manera con ellos, ¿sí? Me va a tocar de pronto buscar ayuda externa que me va a generar más, de pronto más gastos para recuperar esa cartera, ¿sí? Entonces son situaciones que se presentan cuando de pronto no hemos tenido en cuenta cuál es el nivel del capital de trabajo operativo. Pero si yo me anticipo y presupuesto y te saco los cálculos, aplico los indicadores y me doy cuenta qué tanto debo responder con ese capital, pues no voy a sufrir esas situaciones, ¿sí? Voy a tener una liquidez, voy a trabajar unos inventarios óptimamente, no van a estar en un stock tal vez, y a la vez los clientes pues van a estar de pronto al día, digámoslo, un promedio más o menos, ¿cierto? Igual voy a trabajar para que eso se esté cumpliendo, ¿sí? Entonces es como la preocupación más importante de este indicador, ¿sí? Las empresas tienen que diariamente revisar cómo estamos operando para que esto no se nos, digamos, se nos quiebre un poco, se nos baje el nivel. Bien. Acá hay un ejemplo, digamos, para que ustedes se ubiquen cuando hablamos de capital de trabajo. Siempre, pues, el capital de trabajo, vuelvo y repito, es una proporción, ¿cierto? Que me dice cómo debo operar en función de las operaciones de la empresa y de las ventas, ¿no? Esa proporción puede variar de acuerdo a las ventas, de acuerdo a cómo lo estemos trabajando en el tiempo, ¿sí? Aquí se toca mucho de pronto la parte externa porque nosotros como empresa estamos en un sector de pronto económico donde el mercado pues está cambiando bastante. Entonces, las tendencias del mercado me hacen de pronto
bajar mis ventas como puede también que suban. Cuando esa variación se presenta, pues mi capital de trabajo tiene que variar, ¿sí? Mi nivel de capital de trabajo tiene que variar, ¿sí? Entonces es algo que viene con el tiempo, con la periodicidad que yo esté evaluando. Es decir, que ese nivel depende de la gestión que usted como gerente aplique, ¿sí? Depende de la competencia que usted tenga en el mercado también, ¿sí? Porque la idea no es sobrepasarnos, ¿cierto? Ni bajar, sino mantener un punto más o menos, ¿sí? Entonces, si usted está trabajando un producto en un sector que es muy competitivo, pues puede que tenga problemas de liquidez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le va a tocar de pronto bajar su precio de venta, y al bajar el precio de venta, pues me baja el flujo, ¿cierto? Puede que los ingresos bajen. Entonces, ahí voy a empezar a tener problemas de liquidez. Entonces, debo revisar también el sector donde yo estoy trabajando, ¿sí? De la economía, o sea, la parte de mercadeo. Esto también lo podemos evitar si nuestros inventarios están en continuo movimiento, ¿sí? Es decir, que la cantidad de inventarios que yo maneje sea la suficiente para, digamos, ofrecerle a esa cantidad de clientes que yo necesito trabajar, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de los stock, que el stock sí compense lo que a mí me están pidiendo afuera, ¿sí? Y la idea es que si yo manejo unos inventarios, esos inventarios se puedan pagar a tiempo. Es decir, la compra que yo haga no sea tan a largo plazo, sino en el momento y para que sea más visible la parte de flujo, de ingreso de dineros, ¿sí? Entonces, todas esas son como características que debemos revisar cuando vayamos a hacer un análisis del capital de trabajo, ¿sí? Ahí en el ejemplo, bueno, ya empezamos a revisar como la cuenta como tal. Tenemos aquí que esta empresa tiene un saldo de 250 pesos en cuentas por cobrar, ¿cierto? Y unos inventarios de 50 pesos, ¿sí? Entonces, mire que con respecto a los inventarios, las cuentas por cobrar son un poquito altas, ¿sí? Hay una diferencia de 200 pesos. ¿Qué pasa? Pues yo tengo en cuenta estos dos rubros y para mí ese es mi capital de trabajo operativo. Con este es que yo trabajo, con este es el que yo desempeño mis funciones y empiezo a desarrollar la venta del producto. ¿Para qué? Pues para recibir liquidez, ¿sí? Entonces, ahí ya empezamos a revisar las cuentas, cómo están conformadas, qué saldo nos trae, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, si yo, cuando ya detecto los valores, el saldo, mi capital de trabajo, ¿cierto? Ya sé cuánto es, aplico la parte del endeudamiento, es decir, hago la disminución correspondiente a lo que yo estoy en estos momentos debiéndole a mis proveedores, ¿cierto? Que son los que me suministran, y detecto, ¿sí? Cuál realmente es el valor con el que yo tengo que trabajar. Entonces aplico acá cuentas por cobrar más los inventarios, ¿cierto? Que eso fue lo que vimos aquí en la diapositiva. Nos da un valor de 300 y el valor de cuentas por pagar, que son los proveedores, ¿sí? Eso se hace ¿cada cuánto? Pues se hace comúnmente, es decir, la idea es que mensualmente por tarde, digamos, uno tenga ese dato. No podemos esperar, como hay algunos indicadores que de pronto sí tienen un tiempo estimado para analizarlos, en este caso no, yo debo tener el dato actualizado, ¿sí? No puedo dejar que
que avance en el tiempo. Entonces aquí, ya sacando ese dato, pues yo ya sé cuánto me queda para trabajar. Es decir, no puedo aumentar el valor, no puedo gastar más, ¿cierto? Ni en porque eso es lo que tengo que a favor, digamos, para estar como en un punto de equilibrio más o menos, ¿sí? Entonces, de esa manera uno lo analiza. Entonces, aquí seguimos con el ejemplo. Entonces, a la empresa se tienen cuentas por pagar de proveedores por 100 pesos, que fue el dato que agregamos. Entonces, volvemos a lo mismo aquí. 250 más inventario nos da un valor de 300 pesos. Y restamos los 100 pesos, ¿cierto? Que nos da de proveedores, que es lo que debemos, ¿cierto? Cuentas por pagar. Se me bloqueó acá. Entonces, ya. Entonces, cuando hacemos esa resta, pues ya sabemos en sí que debo trabajar con 200 pesos todas las actividades de la empresa, ¿sí? En función de las ventas, ¿sí? Entonces, la idea es que yo no me pase de esos 200 pesos. La idea es que yo trabaje sobre esos 200 pesos y si puedo trabajar menos, pues mucho mejor para la empresa, ¿no? Entonces, digamos que ese es el tope que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Para que se ubique. Bien, hasta ahí, pues yo creo que es entendible el ejemplo. No sé si haya preguntas o al final, bueno. Entonces, cuando ya determino ese valor y identifico los 200 pesos, con esos 200 pesos la empresa tiene que ser productiva, ¿sí? Ya sabemos que ese porcentaje es el que me va a ayudar a que mis clientes pues me compren. Sobre ese porcentaje yo estimo que recibo las ganancias, digamos la rentabilidad, y eso me va a ayudar a que yo mantenga un flujo de caja positivo, ¿sí? No puedo pasarme. ¿Qué más debemos hacer? Entonces ya valorando el capital de trabajo real, entonces vengo y analizo teniendo en cuenta los ingresos que recibí por las ventas o por la prestación del servicio y detecto cómo, de qué manera ese valor respalda, ¿cierto? O sea, en las ventas. Es decir, que digamos, por cada peso que yo invierta en ventas, debo tener un rubro sobre mi capital de trabajo, ¿sí? Si yo paso ese tope, pues estoy en problemas financieros. La empresa empieza a apretarse porque pues va a tener que endeudarse de pronto. Entonces, la idea es que este indicador me dé el dato de mantener, ¿cierto? La liquidez. Es lo ideal, es que, ahí lo dice, es que siempre sea entre más bajo, mucho mejor, ¿sí? Que no suba. Si sube de un periodo a otro, pues ahí el problema es para nosotros, ¿no? Entonces la idea es que se mantenga y que ojalá sea lo más mínimo que podamos nosotros trabajar. Entonces la fórmula es que el valor del capital de trabajo se divide sobre el valor de las ventas. Y ese me indica cuánto es lo que yo debo respaldar en ese caso, ¿cierto? Las ventas. ¿Cuánto de capital de trabajo respalda ventas? ¿Sí? Para que me entiendan. Bueno, a ver si por acá hay otro ejemplo. Entonces seguimos con el ejemplo. Tenemos un saldo de ventas de 1,000 pesos, ¿cierto? Que la empresa arrojó en ese periodo. Seguimos con los saldos de cuentas por cobrar, inventarios. Ya sabemos cuál es nuestro capital de trabajo operativo. Restamos el valor que se adeuda en estos momentos de proveedores, que es 100 pesos. Y sabemos
que el saldo operativo neto es de 200 pesos. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué se hace? Pues los 200 pesos determinan qué tanto es productiva la empresa. Entonces, hacemos la división, como estaba acá, me devuelvo, ¿cierto? Cojo el valor del capital neto operativo y lo divido sobre las ventas, ¿cierto? Entonces, tengo 200 pesos dividido sobre 1000 pesos. Nos da un valor de 0.02, creo que viéndolo aquí representado, ¿cierto? Porcentual, sería el 20% que tiene que trabajar la empresa sobre ese capital. Es decir, él no se puede pasar porque lo que les decía, tendríamos problemas financieros de liquidez, ¿sí? Entonces, verifiquemos de pronto allá para que se den cuenta cómo se saca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por cada peso que yo invierto en ventas, debo tener 0.02, digámoslo así, o bueno, 20 centavos, bueno, como lo determinen, para capital de trabajo, ¿sí? Entonces, no me puedo O sea, pasar. sacan la ganancia, profe, el 20. No, no es ganancia. Aquí estamos detectando con lo que yo debo responder a esa venta. ¿Sí? No es ganancia. ¿Sí? Bueno, Es profe. como, por ejemplo, más o menos sencillo. Cuando usted de pronto monta un negocio y sabe que, pues, digamos, en el día vende 100 unidades, recibe el valor de esas 100 unidades, ¿cierto? Como ingresos. Pero para poder vender 100 unidades, usted mínimo debe tener una base, digámoslo así, para que me entienda, de, por ejemplo, 20.000 pesos, un ejemplo. Con esos 20.000 pesos usted saca sus 100 unidades diarias. Si usted baja el tope de los 20.000, pues va a tener problemas para poder responder con esas 100 unidades, ¿sí? Con esos ingresos de 100 unidades. Entonces, no es ganancia, sino lo que yo debo responder a la venta para que me ingrese este valor, ¿sí? Más o menos es así. Entonces, por cada peso de venta que yo recibo, sí, que yo destino, debo tener, en este caso, 0.02, creo que es que da la división, si ustedes lo hacen allá, es decir, un 20%, ¿sí? Más o menos ese es el ejemplo, así más o menos se determina. Y fíjese que yo ya descarté todo, descarté la deuda, ¿cierto? Yo ya no le debo al proveedor, o sea, yo ya tuve en cuenta ese rubro, es real, es ya lo mío, ¿sí? Ya no tengo que pagarle a nadie más. ¿Sí? Es con eso que yo tengo que trabajar, por eso se llama capital de trabajo. Si ese capital de trabajo nos falla, pues el resto de cosas también. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a ese punto. Cuando montamos proyectos, cuando montamos un negocio o queremos empezar algo, de ahí hay que arrancar. O sea, ¿cuánto yo puedo recibir de mis clientes? ¿Cierto? ¿Qué inventarios manejo yo para poder trabajar esa venta? ¿Y cuánto es lo que yo adeudo para disminuirlo o quitarlo, bueno, restarlo, ¿cierto? En ese caso, para yo saber con qué estoy trabajando realmente, ¿sí? Entonces, es un indicador muy importante, todos son importantes, pero este es una base más, digámoslo, para que usted trabaje diariamente. Por eso se habla sobre el activo circulante, ¿cierto? Sobre lo que estamos viviendo día a día. Entonces, pues ya depende de la persona que esté haciendo la gestión, cómo analice esa variabilidad, si esa proporción es positiva o es negativa, pues ahí es donde empiezan los
las estrategias, ¿no? A toda hora tenemos que estar hablando de estrategias porque pues nosotros no podemos diariamente trabajar la misma cosa, tenemos que cambiar, ¿sí? El mercado lo exige, los clientes lo exigen, las entidades lo exigen, el Estado lo exige, porque yo tengo que responderle a todos ellos, ¿sí? Entonces, depende de la gestión que se tenga sobre la empresa, digamos, su actividad operativa, su nivel de inventarios, ¿cierto? Su nivel de cobranza. Hay que tener en cuenta mucho eso cuando hablamos de cuentas por cobrar. Y si yo veo que esas cuentas me están aumentando, digamos, el siguiente mes no me van a arrojar 250, sino de pronto 300, ya va a empezar a verse afectado el capital, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezo a aplicar estrategias en las cuentas por cobrar. Puede ser que yo a los clientes que de pronto están muy comprometidos conmigo, pues les puedo aplicar un tipo de descuento por pronto pago, ¿sí? Es como una conciliación o algo así, ¿sí? Si usted se pone al día, entonces le hacemos un descuento en su deuda, ¿sí? Entonces hacemos como unos ciertos arreglos. Puede ser también que la empresa de pronto no tenga las herramientas o las personas destinadas para ese cobro. A veces pasa eso. Sí, no están preparados, no tienen los medios, ¿sí? O las herramientas para hacer un cobro que sea efectivo. Entonces, ¿qué hacen? Pues consiguen o contratan una persona externa, ¿cierto? Que les apoye esa tarea. Es como cuando hablamos que vendemos la cartera. Entonces, el operador me ofrece a mí, digamos, un presupuesta que me va a recoger un nivel de deuda del cliente y sobre eso se trabaja. ¿Sí? Hay una ganancia, obviamente él gana un puntaje y pues yo recupero mi plata. ¿Sí? Entonces son cosas que de pronto uno puede aplicar. O la otra es no vender a crédito. Pero entonces, ¿cuál sería la dificultad de no vender a crédito? O sea, ¿en qué estoy en desventaja yo? Pues los clientes muchas veces no van a tener para compra, entonces toca soltar un poquito, ¿no? Entonces, también tratar de hacer esos acuerdos con clientes que realmente uno vea que están haciendo una compra considerable, ¿no? Sí, no a todos los clientes ofrecerles las mismas condiciones. Eso también pasa. Las empresas también estudian la clientela y de acuerdo a la frecuencia de pagos, de acuerdo a la fidelidad que ellos manejan, ellas pues no comprometen tanto la mercancía, ¿sí? Y le dan esas opciones. Entonces también esa sería otra estrategia para que mi cuenta por cobrar no aumente, ¿sí? Eso en cuestión de cuentas. En cuestión de inventarios, pues lo mismo. La idea es que revisemos realmente que la compra de inventarios que yo haga también salga a la venta. No quede como un stock ahí, mercancía sin moverse, porque pues vamos a tener que empezar a mirar qué damos en promoción, qué sacamos, o a veces ni en promoción ya lo podemos sacar, lo perdemos, ¿sí? Entonces ahí es un punto negativo, es un rojo para la empresa. Entonces uno ya más o menos revisa. Por ejemplo, alguien me preguntaba la vez pasada, está trazando hacer un proyecto de emprendimiento, profe, pero yo ¿a qué producto me le enfoco más? Si ofrezco tantos, ¿cómo detecto? Pues fácil, usted tiene que estudiar el mercado, ¿sí? Usted tiene que revisar cuáles son las necesidades que tienen los clientes ahorita o las personas para que usted de verdad ofrezca un producto que ellos sí le van a comprar. Usted no se va a poner a hacer productos de diferente gama o diseño sabiendo que ni idea tiene si lo saque o no lo saque. Entonces ahí también viene
el punto de yo estudiar el cliente. Por eso los inventarios responden a ellos, ¿sí? Entonces, son cositas que uno tiene que tener en cuenta para que esos valores no me cambien y yo pueda trabajar sanamente sin verme apretado, ¿sí? En relación a los proveedores, porque eso también puede pasar, digamos, me aumentó el valor. ¿Por qué me aumenta el valor? ¿Por qué yo tengo que pedirle más a los proveedores y endeudarme más? ¿Qué será? Puede que mis inventarios están muy bajos y tengo mucha demanda, pero tampoco que estoy recibiendo o no tengo la liquidez para comprarles. Entonces, sí, todo va relacionado. Entonces, tengo que revisar cómo gestiono con ellos, es decir, de pronto en plazos, de pronto en pagos, que el nivel que yo tengo de capital de trabajo no se vaya a ver afectado, ¿sí? Es decir, tratar de mantenerlo o por lo menos bajarlo. O sea, esas son los dos ideales, no aumentarlo. Entonces ahí ya empiezo a revisar proveedores, analizo quién me ofrece mejor, en qué tiempos me lo ofrece y qué cantidad de productos me está brindando, ¿sí? Entonces hago una comparación. Eso también es estudiar el mercado, ¿sí? De pronto la competencia tenga una facilidad en cuanto a eso. Entonces, revisar cómo es que ustedes de pronto, bueno, a veces uno se da cuenta cuando por ejemplo, las tiendas que trabajan tantos víveres, ellos ya manipulan a los proveedores, porque obviamente ellos llegan en una parte donde todo el mundo compra. Entonces ellos ya dicen, no, pues yo necesito esta cantidad de productos, pero necesito que me dé el plazo de tanto. Entonces ya hacen un acuerdo y obviamente porque ellos ya manejan el mercado, ¿sí? Son cosas que uno también mira. Hay competencia que manipula. ¿Por qué? Porque ya están, digamos, tienen bastante experiencia, tienen bastante clientela. Entonces ellos ya manejan unas promociones, unos descuentos especiales y pues obviamente los proveedores no pueden perder esos clientes. Entonces ahí también habría que revisar cuáles son las condiciones que le ofrecen a la competencia esos proveedores. Con el fin de pronto nosotros, pues no es copiarnos, bueno, copiarnos, de pronto mirar modelos y tratar de adecuarlos a la empresa con el fin de que esto no aumente, ¿cierto? Porque pues nos vamos a ver también apretados y me va a afectar mi operatividad. Entonces, más o menos así uno debe hacer como el análisis cuando uno saca estos datos. Y solamente estamos hablando de 3 cuentas, ¿sí? No nos hemos metido con nada más, solamente con ellos, con esas 3 rubros que son básicos. Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, aquí lo que les estaba diciendo. De pronto, pero miramos si por acá hay un ejemplo para que lo trabajemos. Ustedes detectan. Sí, profe, un ejemplo mejor. Un ejemplo mejor, está muy feo. Venga, miramos por acá. Este se me bloquea. Ustedes no me miran, ¿cierto? No, profe. Yo trato No, señora. de aquí, bueno, a ver, miramos si acá con el Excel va a proyectarles acá tengo un balance, voy a abrir un balance general que tengo acá. Yo no sé si con ustedes, bueno, si estamos viendo la imagen. Buenas. Sí, señora. Bueno, pensé que se habían ido, estaban dormidos, porque ya veo que hay gente que está acostada. Bueno, vamos entonces a mirar tal cual como la fórmula nos lo pidió, o bueno, el indicador nos lo pide, y es revisar, digamos, cuentas por cobrar. Vamos a revisar inventarios, a ver cómo le ¿Quién va. está acostado? ¿Quién está acostado, profe? Yo no sé, ni idea.
Yo no puedo mirarlos a todos para decirle, está como difícil. Ah, bueno. Bueno, entonces, miremos por acá, por ejemplo, venga, les aumento más para que miremos bien desde allá. Esta empresa, bueno, nos arroja 2 años, ¿no? Entonces vamos a empezar a mirar el activo circulante. En este caso tenemos acá deudores, ¿cierto? En este caso tenemos clientes para un total de inventarios de 148. Bueno, ese es un dato que nos está arrojando. ¿Qué más? Eso en cuanto a la parte de cuentas por cobrar, inventarios. Y la parte de cuentas por pagar, aquí la tenemos, si miran, proveedores, vamos a señalarlo digamos, con amarillo para que se ubique. De 200,000 pesos, ¿cierto? En el primer año. Ya con esos datos nosotros podemos empezar a revisar cuál sería el capital de trabajo para esta empresa. Entonces, tenemos actores, ¿cierto? Que son las mismas cuentas por cobrar. Ya la colocamos acá así para que ustedes alcancen a identificar. Y tenemos, bueno, su total de inventarios de 148,000. Clientes de 120,000. Perdón. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos ahí? Entonces sumamos las cuentas por cobrar, o sea, los deudores, ¿cierto? Con los inventarios, ¿cuánto nos daría? ¿Quién me ayuda ya con la suma? ¿Cuánto nos da? A ver si están atentos. Se fueron. No están. No, aquí Profe, estamos, profe, aquí estamos. 268. ¿Cómo? Perdón, hablaron tantos. 268. 268, 78. Bueno, dice el compañero que 278. 268. 68, bien, listo. Ese sería nuestro valor de capital de trabajo, ¿no? En este caso, ¿no? Capital de trabajo. No hemos tocado nada más, eso es lo que tenemos. Ahora, entonces vamos y nos bajamos, ¿cierto? Aquí. Y nos ubicamos con nuestros proveedores, o sea, lo que adeudamos a los proveedores, que está por 200,000 pesos. Entonces, a eso se le disminuyen los 200,000 pesos. Es decir, que nos quedaría un saldo, ¿cierto? Aquí, coloquémoslo aquí entre paréntesis para que ustedes se ubiquen. Tenemos un saldo de, si lo quitamos 200,000, entonces, ¿cuánto sería? El saldo. Proveedores. ¿Cuánto nos quedaría como capital de trabajo neto? 68,000, profe. Es que ni siquiera alcanzo a ver esos números. No alcanza a ver, ay, qué pena, entonces espere, le aumento el zoom, no me dicen. Dije con miopía peor. No, es que ya el me Excel toca tiene... me toca colocarme unas gafas que tengan aumento para ir 200%. Entonces, ¿qué más? Ay, Yair. Mira lo que le conviene, papi. Marciano. Habló el grandote. Venga yo, ¿será que es que... dice el dicho, ¿seré yo maestro? No, Bueno, profe, no.
No Es- puede agrandar un poquito el Excel, Sí. profe, acercarlo un poquitico. Espérate un Es que a veces momento yo al ya. hacer con celular Sí, me no, y pixelea es que se bloquea a veces. Pero es Espérenme. que he hecho un resabiado, he hecho un resabiado. Porque otras cosas sí ve. Y ahí esos mamones, de verdad, respeten la clase, hermano. No, de verdad, no ves que ahí sale 260 y algo, pues por eso dije 68. Mira lo que hacer con la pantalla de pixelea y no veo casi. No, sí, y más en el celular, eso es más cansado. No, es que a mí a veces me pasa. Uno sabe que. Bueno, espere a ver si así sí. Ahí ya mira más. Uy, profe, sí, señor, ahora sí. Bien, entonces, si yo hago la resta, entonces aquí me quedarían 68.000 pesos, ¿no? Ese sería mi saldo. Ese es mi capital de trabajo neto operativo. Ya con eso yo, o sea, es decir que la empresa debe trabajar con este valor diariamente, sus activos circulantes, o sea, sus inventarios, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya descartó los proveedores. Sí, sí estamos ubicándonos en ese aspecto. Hasta ahora hemos sacado ese dato. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos allá a las ventas, aquí en el estado de resultados, que creo que también toca aumentar hacerle zoom. Vamos a mirar cómo nos fue en ventas. Uy, ¿qué pasó acá? Es que no sé. Por lo que le aumenté. Bueno, ahí alcanzamos a mirar. ¿Cuánto tuvimos de ventas? 3.700.000, ¿no? Ese fue el valor que ellos tuvieron en ventas. Aquí no estamos hablando de disminuir costos, nada. Nada, no es solamente el valor de la venta, ¿cierto? Ese valor de 3.700.000 lo traemos acá, ¿cierto? Si estamos mirando. Y dividimos, o sea, sería 68, que es lo que nos dio ahorita, sobre 3.700.000, que son la venta que acabamos de determinar. Cuando hacemos esta operación, nos debe dar acá un nivel de trabajo, de capital de trabajo. Entonces, revisemos cómo nos sale ahí el dato. Si estamos viendo la operación, si estamos los números. Señora. Sí, profe. ¿Cuánto nos da? Venga, yo por acá tengo una calculadora. 68.000 dividido en 3.700. 0,018. Nos da 0.018, o sea, nos está dando un valor bajito, ¿cierto? Espere, quitémosle Nos está dando un valor súper bajito, es decir, perdón un momentico que se me activa acá ya, ahora sí. Es decir, Profe, sería como de 1.83% nomás. más o menos, si lo pasamos a Sí. porcentaje, sí, hay que multiplicarlo. 1.83% nada más, profe. Uy, bajitico. Sí, es decir que ellos no pueden pasarse de ese rubro, sí señor, está bajito, pero se supone que dicen que una empresa cuando, porque se pasó a 2, bueno, mire, una vez lo bota a 2, pero porque está el sistema así, dicen que lo más, digamos, sensato es que por cada peso que usted invierte en ventas, por lo menos lo respalde un punto, es decir, un peso. O sea que aquí sí nos estamos pasando un poquito. Y está bajito, ¿no? Porque o sea, estamos pasando en 0.83, que nos dio 1.83. Entonces, sí hay algo que hacer de pronto, revisar, ya sea bajarle a los proveedores, lo que yo les decía ahorita, o revisar el stock de los inventarios, o revisar
si es que nosotros estamos muy buena gente con los clientes y las cuentas por cobrar con ellos están de pronto un poquito altas, ¿sí? Porque lo más sensato es que por un punto que usted tenga en ventas, o sea, por un peso, perdón, que le agregó, que le ingresó por ventas, haya un peso de respaldo, por lo menos un peso de respaldo para esa venta. Y aquí nos estamos pasando con 0.83. O sea que sí hay que hacer algo. La empresa sí tiene algún inconveniente, ¿sí? Entonces, ya depende de la gestión que haga la persona que está haciendo el análisis, que deba hacer, ¿no? Empieza ya a revisar lo que les decía, la cartera, los inventarios, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio, digamos, de capital de trabajo muy sencillito, pues para que ustedes se ubiquen cómo es que se determina, ¿sí? Entonces, ¿cada cuánto se debe hacer? Pues se supone que eso debe ser mensual, porque nosotros estamos trabajando flujos de caja, ¿sí? Esto se va a ver afectado en el flujo de caja. El flujo de caja se trabaja mensual, es decir, que yo debo saber mensualmente que este dato, si está siendo variable, si cambia, entonces, ¿por qué cambia? ¿Sí? Entonces, ahí pues ya entonces empiezo a implementar las estrategias, digamos, viene el mes de noviembre, un ejemplo. Entonces, bueno, en noviembre voy a revisar los ítems que ya nombramos sobre los rubros que se trabajaron y finalizando noviembre hacemos de nuevo el análisis y miramos si de verdad las estrategias sirvieron o no sirvieron. Si no sirvieron, pues toca volver a revisar qué hay que hacer. ¿Sí? No me sirvió la estrategia de clientes, bueno, entonces voy ahora a tocar proveedores. ¿Sí? Entonces todo va relacionado con todo. Entonces no sé si de pronto ahí tienen alguna pregunta. Es un ejemplo sencillito, pero pues para que ustedes lo puedan entender más fácilmente. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo sacamos eso? Pues se dividió, ¿cierto? Se dividió se me bloqueó ya esto acá. Es que a mí el Excel siempre se me bloquea en esta aplicación, yo no sé por qué. ¿Cómo sacamos eso? Pues tuvimos en cuenta las ventas y sobre ellas se hizo la operación. Se saca en porcentaje, pues para que se determine más rápido, ¿sí? Entonces es eso. Ese es nuestro capital de trabajo. Trabajamos comúnmente. Si es una empresa de servicios, porque aquí pues estamos hablando de inventarios. Cuando hablamos de inventarios, en algunas empresas de servicio, pues habría que mirar qué es lo que le ingresa a la empresa y sobre qué materia prima o insumo está trabajando, ¿no? Entonces ahí ya varía un poco la cuenta. Entonces también hay que revisar eso. Todas las empresas no es lo mismo. ¿Qué más les digo? Digamos, ese análisis a la vez me determina que yo debo tener un punto de equilibrio con los ítems que estoy trabajando. Entonces ya no me paso, ¿sí? Entonces, eso me indica que la empresa puede sufrir liquidez como puede que no. ¿Sí? En estos momentos, con ese resultado, la empresa sí tiene afectación en la liquidez porque está gastando más de lo que está recibiendo. ¿Sí? Entonces, esos son, digamos, los análisis que nosotros podemos determinar más o menos en este caso. Bueno, no sé. ¿Hay alguna pregunta? Ahorita entonces, ¿qué van a hacer ustedes esta semana? Pues van a leer más sobre el tema. Ahí hay una lectura sobre el capital de trabajo. Les van a hacer unos ejemplos ahí la lectura como para que ustedes conozcan y van a contestar un taller pues de conceptos ahí
La idea es que pues en la clase se haga bueno, una profe. parte práctica. Señor. Qué bueno, profe. Sí, ya les nombré la tarea. Sí, mejor así, profe. Sí. Pues, listo, muchachos. No sé, ¿qué preguntas hay? ¿Todo está claro? Sí, profe, eso creo, está claro. Yo tengo unas duditas ahí en el ejercicio, profe, pero pues Señor, es que cuénteme. me ausenté un momentico del video. No, es que me ausenté. ¿Quién habla? Julián. Cuénteme, Julián. Se le fue la señal tal vez, profe. Sí, bueno. De pronto, bueno, pues es que a él le falla Entonces, bastante. profe, habilita esta semana, profe, entonces, Sí, señor. el- No, de la pues, tarea, sí, para señor, estar sí. pendiente, para que no se nos vaya a pasar la fecha. No, O no, no. bueno, yo mantengo más. Sí, usted mantiene pegado a la plataforma. No, ¿Viste? profe, a veces no mantengo enredado. Es que matriculé inglés y me tocó con un profesor que, uy, profe, nos tiene al rojo yo. Ay, no diga, ¿en serio? Sí, profe. Es que inglés es inglés. Tiene sus pros. Pero Pero pues bueno, yo siempre digo algo, profe, uno como profesor se acomoda al estudiante. Puede que el profesor sepa demasiado, demasiado, pero si no sabe, o sea, cómo explicar o si quiere hacer toda la carrera, uno no funciona así. O bueno, yo no funciono así. Creo que los demás compañeros pasa igual. Entonces yo la mayoría he tenido inconvenientes con él y yo le he explicado a él que en el caso mío, pues yo soy profesor de baile. Entonces, como yo llegar y decirle, le voy a explicar y bailar yo como una loca y decir es que tiene que aprenderse todo eso hoy mismo. O sea, toca todo como con tiempo. sí. Bueno, sí, es que de pronto los métodos, pues yo he tratado, pues ya hablando de métodos, yo trato de ser muy, digamos, muy sencilla en las explicaciones, como para que ustedes medio entiendan, porque es que de todas maneras lo que uno mira a la universidad muy poquito para lo que de pronto a veces le toca trabajar afuera, ¿sí? Entonces, pero sí, es bueno que ustedes hablen de esas situaciones. En la autoevaluación, ustedes tenían ahí de pronto la oportunidad, ¿no? Bueno, ¿quién más llegó de pronto? No tengo registro, pues para saber si está Laura Arboleda, ¿estará? Sí, señora. Listo. ¿Su merced estuvo en la explicación? Sí. Sí, pues ya de lo del capital de trabajo y eso. Antes. Pero al Bueno, principio entré yo creo que como 15 minutos tarde. bueno. ¿Jamie llegaría? Sí, señora, profe. Bueno. Jair Sáez. Mónica Velasco. Bien. Y de administración, escuché a Julián. No sé si Luisa Fernanda llegó. David Lozano. Daisy Rojas. Bueno, sí, es que de todas maneras yo me toca llamar lista porque, pues para saber quiénes están como ahí por dificultades, ¿no? Que de pronto no puedan ingresar. No, y esto está, no puedo activar mi cámara, la tengo bloqueada. Bueno, muchachos, entonces, pues, yo creo que pues hoy era así, algo muy sencillo. Contestamos el taller. Y no, pues cualquier cosa ahí estamos hablando. De las notas, pues sí les pido disculpas.
de pronto pues no tenerlas todavía, pues hasta el sábado tenemos plazo, pero la idea no es llegar al sábado, sino que antes, porque pues yo trato de leer mucho los trabajos, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, entonces no siendo más, pues no hay Profe, preguntas. Señor, cuénteme. ¿el ¿Sí? taller queda para dentro de 8 días? Sí, señor, esta semana lo tienen que desarrollar. Sí, señor. Bueno, profe, listo, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien, entonces, si no hay más preguntas, pues muchas gracias, muchachos. Nos vemos en 8 días de nuevo, ¿listo? Listo, profe. Bueno, que estén Bueno, bien. profe, muchas gracias. Feliz día, gracias. Bueno, igualmente, que estén bien. Hasta luego.